amigo Arturo Ulas Pietri, que se destaca por la propuesta de la siembra del petróleo. La siembra del petróleo. Entonces, podemos estudiar en Briceño y Lagorri el tránsito que va desde la sociedad colonial hasta la sociedad moderna. Y ese tránsito lo podemos ver en el libro Los Rivera, ¿verdad? Ese tránsito de la colonia del pequeño pueblo a la metrópolis, y ese tránsito, sin duda alguna, está presente en la literatura venezolana. El pequeño pueblo, lo bucólico, el Beatus Ile, que es una figura de la literatura clásica, que es la vida retirada, la dama o el pastor echado en el pasto mientras que pastorea sus ovejas pensando en su amada, ¿verdad? La vida tranquila, allí no hay problema, ¿verdad? Que es la cueva del Quijote también, ¿verdad? O es el primer sueño de Sor Juana Inés de la Cruz, o es Barataria, la isla que le ofrece Don Quijote a Sancho Panza. El lugar de la plenitud, el lugar de la plenitud. Entonces, ¿cómo se construye en un pensamiento la propuesta del lugar de la plenitud? Llámese justicia, llámese democracia, llámese igualdad. ¿Ok? Pero esa presión está presente en la historia, y por eso traje este libro Casaleón en su tiempo, para mostrar en este texto que siempre hay personajes que saben negociar, ¿verdad? Saben traicionar, ¿verdad? Saben traicionar en los procesos y hacen que el choque de los tiempos no se produzca. Es decir, que no se produzcan las grandes contradicciones, que son las únicas que pueden generar una sociedad mejor. Entonces todo se acomoda, ¿verdad? El marqués de Casaleón todo lo acomoda. Entonces cuando llegan los realistas a Caracas, él es realista. Cuando llegan los patriotas a Caracas, él es patriota. Entonces va a proponer el casaleonismo como un arquetipo cultural en la sociedad venezolana. No el camaleonismo, que todos lo conocemos. Ese es el que cambia de color. Yo tenía un tío que tenía 8 carnets de partido. Y él preguntaba de qué partido era el jefe de la oficina y se lo ponía aquí, pues. Y de eso vivía. De eso vivía el casaleonismo, ¿verdad? Y cómo la cultura del casaleonismo afecta los procesos culturales. ¿Ok? Los procesos culturales, es decir, ese acomodamiento que hace que una sociedad quede perpleja, es decir, no sepa qué hacer en momentos históricos precisos, como creo que lo estamos viviendo. ¿Ok? Murió el 6 de junio, mañana se cumple el 6 de junio de 1958, Benigno. Murió triste porque en su casa se reunían los partidos, los grupos que hicieron posible el 23 de enero. Él llega después del 23 de enero, él está exiliado o exiliado en España, donde fue golpeado por 2 agentes de Marco Pérez Jiménez, y esa golpiza después le produce la muerte. 2 agentes de la dictadura de Marco Pérez Jiménez, a decir que
es decir, que esto no es nuevo, ¿verdad? Esto es una figura, golpear al otro, al que tiene propuestas distintas, creo que tiene sus años, cientos de años, en la cultura inquisorial, humana, donde no se produce el debate, el acercamiento necesario. Por eso que, y lo quiero traer a colación como propuesta, por eso que es necesario producir zonas de comprensión, que es la propuesta fundamental que hace en Mensajes sin Destino. Zonas de comprensión. Vamos a arrimar la silla, vamos a conversar. Zonas de comprensión. Principio que la universidad debe aplicar. La zona de comprensión. Todas las corrientes del pensamiento sentadas alrededor de una mesa que se llama lenguaje. Yo le digo a mis estudiantes de pregrado, y he hecho bromas con ellos: muchachos, saquen la lengua. Y sacan la lengua, y con la lengua afuera digan G, con J o con G, con J. ¿Qué dice? Lenguaje. Es lo único que nos puede acercar, ¿verdad? Pero el lenguaje pluralizado. El lenguaje pluralizado. Entonces, ¿cómo se puede configurar en el centro de investigación, en un seminario, que sirva de zona de comprensión? Que nos permita profundizar en la investigación, en las teorías, aunque los libros teóricos, los libros, sus páginas se desbordan, ¿verdad? Y al desbordarse, esos libros se conectan con la realidad, porque los libros son parte de la realidad, porque los libros son la recuperación indirecta con la realidad. Entonces, saludos Ali, bienvenido, esa realidad se hace cognoscible solo a través de los lenguajes. Por eso es muy importante cuidar la lengua. Es muy importante cuidar las palabras que decimos, porque como dice Roland Barthes, en nombre de la lengua se han cometido muchos crímenes. Un juez que juzga a un inocente y dice que es culpable, por ejemplo, eso es un crimen. Entonces, el mundo de las palabras está presente en Mario Briceño Lagorri en una obsesión que es el mundo de las palabras para comprender lo venezolano. Y es cuando dice: sin historia no hay memoria. Sin historia no hay memoria. ¿Qué conocen los jóvenes de ahora de historia de Venezuela? ¿Dónde está esa cátedra? En los liceos, en la universidad misma, aquí. ¿Dónde está? Claro, viene el profesor Jimmy a tratar de ayudarnos en ese aspecto. La historia. Dicen que por allí que la historia la hacen los vencidos. No, todas las historias son memoria de una civilización, ¿verdad?, que hoy se enfrenta a su autoliquidación, porque no se comprende, porque la guerra es el discurso de la incomprensión, ¿verdad?, el discurso más terrible de la dominación.
Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer en la universidad? ¿Cómo hacer en la maestría? ¿Cómo hacer aquí para que en esta zona de comprensión participen las ideas de Mario Briceño y Lagorri? Entonces, creo que ya algunos estudiantes lo han hecho, pero creo que alguien debería tomar ese tema para su trabajo de grado, aunque esté empezando. Y en ese aspecto me quiero referir a las líneas de investigación. A las líneas de investigación. Es importante que el estudiante, comenzando el primer semestre, vea o te el horizonte, ¿verdad? ¿Ok? Entonces abre una línea, y es lo que hemos conversado con el profesor Néstor, para que ustedes estén en el centro de investigación con una línea de investigación, que sea posible dialogar con otros universitarios, con otras universidades venezolanas y fuera de Venezuela, porque nosotros tenemos Cifra Nueva, que es la conexión del centro con el mundo. En Cifra Nueva han escrito gente, estudiantes, profesores de muchísimas universidades africanas, latinoamericanas, americanas, europeas. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no nos conectamos en tiempo real? Justamente porque hay una crisis de la comunicación. Hay una crisis de la comunicación. Entonces la propuesta es cómo poner a disposición la tecnología para resolver esa comunicación. Vamos a tener una prueba este semestre con el curso con la profesora Mónica Torres. Vamos a tener una prueba, pero nosotros necesitamos espacios técnicamente adecuados para tener una comunicación coherente con gente que está en otras partes. Entonces, esta propuesta de seminario, que originalmente se llama Seminario de Investigación Isidoro Requena, ¿verdad? Esta propuesta de seminario sería el mecanismo de comunicación entre nosotros y con otros, que estamos de alguna u otra manera en la misma búsqueda, tratando de recuperar el papel que tiene la universidad de pensar el mundo, de pensar la cultura y de interpretarla. ¿Okay? Por allí anda una propuesta de que el próximo congreso tenga eso, pensar la universidad, pensar a Venezuela, pensar la cultura. Porque ese es el papel real. Si no tenemos, si tenemos una lengua en crisis, ¿verdad? Porque no tenemos memoria. Entonces, usamos esa lengua para la cultura de la superficie. Para la cultura de la superficie, que de alguna u otra manera produce un activismo superficial. Es decir, no se discuten las cosas, no hay pensamiento en lo que hacemos, sino es una especie de pasatiempo. Necesitamos producir un pensamiento. ¿Cómo se produce el pensamiento? En una clase como esta, escribiendo un artículo, dando una conferencia, conversando, tomándose un café, escribiendo un libro, muchas maneras de producir pensamiento. O sea, espacio de pensamiento, que lo vamos a llamar con Briceño Lagorri, zonas de comprensión. Ok, entonces ya dije que sin historia no hay memoria, ¿verdad? Sin historia no hay memoria. Entonces va a proponer Briceño Lagorri en su didascalia. Didascalia, esa palabra la usa él allí.
la forma de enseñar los venezolanos, va a proponer lo que él llama coetaneidad creadora. Este concepto lo propone, lo desarrolla en Mensajes sin Destino, pero este es un concepto que viene de su libro de 1947, El caballo de Ledesma. Cuando escribe, este es un libro realmente sobre Bolívar, hermoso, lo que yo conozco, lo mejor que se ha escrito sobre Bolívar, como yo lo llamo, el poeta general, está aquí en este libro, El caballo de Ledesma.